Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Más que un árbol genealógico, David, con el hermano Alejandro Luna, finalizando con la serie de prédicas. Gloria sea su nombre. ¿Qué le parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios y ser ministrados en la palabra? Por favor, le pido me acompañe en oración. Bendito Padre, Señor, tú eres santo, santo, todopoderoso, mi Dios, Padre, y queremos ser guiados a través de tu palabra, a través de la administración de tu palabra, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gozo, mis hermanos, estar aquí y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Algún hermano me decía: hermano, te ves muy contento, ¿es porque vas a predicar? Yo: no, es porque ya regresó mi esposa que estaba de viaje, es una bendición. Pero sí, tengo mucho gozo también por estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y hoy cerramos esta serie llamada Más que un árbol genealógico, donde hemos estudiado a todos aquellos antecesores de nuestro Señor Jesucristo que nos han ido dejando un legado, una enseñanza. Si lo vemos así, la genealogía es como un embudo que se va cerrando cada vez más hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy cerramos la serie con el rey David, un hombre que la Biblia describe conforme al corazón de Dios. Y él tiene un plan, él quiere construir un templo para el arca, para que Dios habite ahí, pero David, al igual que tú y que yo, debía aprender a hacer planes de la mano de Dios. Dice un viejo dicho: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Fíjate lo que pasó en el 2017. Resulta que la marca Adidas envía un correo a todos los participantes de la maratón de Boston. Y envió este correo que decía: felicidades, sobreviviste al maratón de Boston. Parecía un lindo detalle, ¿no? El felicitar a todas aquellas personas que pues habían completado el trayecto, pero la reacción de la gente fue todo lo contrario. La gente estalló en redes sociales manifestando repudio contra Adidas. ¿Qué pasó? Bueno, que Adidas ignoró, no tomó en cuenta que 4 años atrás, en la edición del 2013, el maratón de Boston había sufrido un atentado donde una bomba mató a 3 personas e hirió a más de 200 heridos. Mis hermanos, qué importante es saber que no siempre las buenas intenciones son el argumento suficiente para llevar a cabo una acción. Qué importante es primero indagar. Y eso es lo que nos va a enseñar David. David va a tener un plan, le decía yo, y quiero que me acompañe ahí en la palabra. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde se nos narra este plan que tiene el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de nuestro Dios, los 3 primeros versículos. Dice así: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Entonces, si lo vemos, mis hermanos, pues David hace un plan que parece muy noble, ¿no? Pero ojo, porque número 1, lo hace en base a su perspectiva. David consideró que no podía vivir en mejor condición que el arca de Dios. Y muchas veces, mi hermano, tú y yo, tratamos de establecer cuáles debieran de ser las condiciones en las que debieran vivir otros o nosotros mismos. Y entonces planeamos acciones con las que pretendemos equilibrar una balanza que a nuestros ojos parece desequilibrada. Y número 2, David no consulta a Dios, más bien le informa lo que le parece que es correcto hacer. Y David cree que lo correcto es que el arca viva en un palacio como el que recién, dice la palabra, se había construido para el rey. Lo curioso es
¿Por qué no pensó lo contrario? ¿Por qué no mejor renunció al palacio y dijo, mejor yo me voy a ir a vivir a una tienda como está el arca? ¿No? Pero bueno, muchas veces hacemos eso en nuestra vida, mis hermanos. Muchas veces pensamos que la vida es una especie de ejercicio renta-pago. Si me dan, lo tengo que pagar. Y eso sucede mucho en el cristianismo, ¿no? Si yo gozo de algo, entonces algo tendré que sacrificar. Y es cierto, mis hermanos, Dios nos bendice para bendecir a otros, eso es muy cierto, pero no lo hace para que paguemos por esas bendiciones. Cuando de repente un hermano de su corazón te quiere ofrendar algo, no puedes caer en el punto de, ¿y ahora cómo devuelvo el favor? Porque él se está moviendo en el dar de Cristo. Y mira, David, es cierto, vivía una etapa no solamente de paz contra sus enemigos alrededor, sino también una etapa de victorias, de conquistas, un reinado esplendoroso. Dios le había bendecido, pero Dios no lo había bendecido esperando que David le pagara la factura. Natán creyó que David hacía lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido con victorias y paz. Y porque, pues obviamente el profeta veía que David, siempre tenía un corazón dispuesto por el Señor. De hecho, recordemos que David gozaba ya de gran fama por haber matado al gigante, por haber matado a Goliat. Ya de hecho hasta ahí un grupo de fans le había compuesto una canción. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso, ahí estaban ustedes también. Gloria a Dios. Pero mis hermanos, no debemos ignorar que Dios es el creador. Y si Dios es el creador, Él tiene un plan para su creación. Y ese plan lo ha tenido mucho antes que cualquier plan de David, cualquier plan tuyo o cualquier plan mío. Por lo tanto, no podemos hacer planes sin consultar el plan de nuestro creador. Cometemos el error de hacer planes que parecen buenos por tener buenas intenciones, pero que en realidad, ojo, porque pudieran ser planes que o por un lado no se ajustan al plan de Dios, o por otro lado pueden incluso contradecir el plan de Dios. Es cierto, tú y yo sabemos que Dios tiene el plan y que dentro de su plan está la salvación del hombre, y estamos conscientes que muchos no aceptarán esa salvación. Pero eso no significa que conocemos el plan de Dios, porque en realidad desconocemos propósitos específicos, por ejemplo, de Dios para con nuestros hijos, para con nuestra esposa, para con nuestros amigos, nuestros líderes, incluso hasta para nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, Dios, ¿qué quieres de mí ante esta situación? ¿O qué quieres de mi pareja o de mis hijos? Y nos hacemos estas preguntas, ¿por qué? Porque en realidad desconocemos los propósitos específicos de Dios. El problema es que, a pesar de esta ignorancia, realizamos planes y acciones que bien pueden interrumpir el proceso de Dios. Te pongo ejemplos. Los hijos que de repente se quedan sin dinero, y se quedan sin dinero por malos administradores, o porque de repente son presas de algún vicio, ¿no? El juego, o qué sé yo. Y ahí estamos dándoles dinero al chiquito, porque ¿cómo se va a quedar sin dinero? ¿O qué me dices cuando tienen que enfrentar un castigo ahí en la escuela por una falta que realizaron, ¿no? Y ya estás ahí hablando con los maestros, peleándote con el director, defendiendo a tu pequeñito, cuando quizá no te estás dando cuenta que Dios lo quiere disciplinar. Justificamos muchas veces a nuestra pareja, ¿no? Hermanos, disculpen, es que mi esposo, es bien grosero y enojón, pero es que siempre ha sido así su carácter. Y ahí estamos justificándolos cuando quizá Dios los quiere confrontar. Juzgamos a los hermanos que están padeciendo por alguna enfermedad, por alguna adversidad, como pecadores. Seguramente le está pasando esto al hermano porque tiene un pecado que no ha confesado y alguien se lo tiene que decir. Cuando quizás simplemente, mi hermano, Dios está fortaleciendo la fe del hermano. Tan solo acuérdate de Job. Criticamos la decisión de líderes que nos parecen incorrectas, cuando quizá
Dios los está usando en modos que tú y yo simplemente no alcanzamos a comprender, como aquel loco que le pidió al pueblo que le diera 7 vueltas a una ciudad amurallada y que al final cantaran, gritaran y tocaran la trompeta como frenéticos. Qué loco, ¿no? Pero Dios tenía un propósito de plan victorioso detrás de todo esto. Mis hermanos, debemos aprender que Dios está actuando detrás de todo. También cometemos el error de aceptar planes de otros porque nos parecen buenos planes, porque nos parece que las personas son fieles, etc., ¿no? Y entonces somos como el profeta Natán. Pues sí, hazlo porque Dios es contigo. Pero en realidad, mis hermanos, en realidad, ¿hemos consultado a Dios? Por ejemplo, ¿le has preguntado a Dios qué planes tiene acerca de tus hijos? ¿De tu esposo o tu esposa? ¿De tus amigos? ¿De tu jefe en el trabajo? ¿Del pastor de tu iglesia? ¿Has orado por ellos? ¿O has orado por lo que crees que Dios debería de hacer con ellos? ¿Te has acercado a Dios para saber qué quiere en tu propia vida? ¿O simplemente te has dedicado a construir palacios donde tú crees que hay tiendas? Y no te estoy diciendo, mi hermano, que no debemos tener planes, sino que debemos construir esos planes bajo el plan de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Esto es Reina Valera 60, que en español quiere decir: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. A mí me gusta mucho cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Nueva versión internacional dice: el hombre propone y Dios dispone. Ya eso de que llega el diablo y todo lo descompone, eso ya alguien se lo añadió, no es bien en la palabra, ¿eh? Mis hermanos, Dios es el creador, Dios tiene un plan para su creación, pero lo más importante, mis hermanos, Dios es el autor de su plan. Fíjate lo que dice ahí, vámonos al verso 4. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor: ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de la tribu de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona al profeta Natán. Y está recibiendo una instrucción de Dios: ve y dile a mi siervo. Y ojo, mi hermano, porque esto quiere decir que la palabra es de Dios, que Natán va a hablar palabra de Dios. Pero esto no solamente nos está hablando de un Dios que se quiere comunicar con su siervo. Lo que nos está diciendo es que es Dios quien tiene la última palabra. Y entonces Dios pregunta: ¿acaso eres tú el que construirá casa donde yo viva? Y mira, la pregunta no se centra en la casa, sino en la persona. ¿Acaso eres tú quien dispone las cosas? ¿Acaso somos nosotros, mis hermanos, quienes debemos disponer lo que debe suceder con nuestra vida o la vida de otros, o incluso cómo debe actuar Dios? Es decir, ¿somos nosotros quienes debemos disponer cómo debe ser la vida, lo que tienen que hacer los demás? ¿O cómo debe ser la justicia? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó con Jesús? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le dice es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién te ha dicho que en ti está la disposición de establecer quién es bueno o quién es malo? ¿Somos nosotros quienes debemos disponer cómo debe ser la santidad? ¿Quién es puro? ¿Quién es impuro? ¿O cómo debe ser la iglesia? ¿Quién debería de estar en la iglesia? ¿Quién se debería de ir de la iglesia? ¿Cómo debiera de ser la alabanza, la predicación, la comunión?
tratamos de disponer cómo debieran ser las cosas, mis hermanos, porque pensamos que hay una manera correcta de hacerlo, pero podemos estar ignorando las maneras de Dios. Y te quiero poner este ejemplo. Un capítulo atrás, estamos en el segundo libro de Samuel 7, pero un capítulo atrás, el capítulo 6, nos narra la historia de David, que ya había vivido una experiencia similar, fíjate. Él tenía la intención de traer el arca de la ciudad de Baala, en Judá, a Jerusalén. Y entonces, para hacerlo, pues manda a construir un carro nuevo, un carruaje nuevo. ¿Por qué? Porque a David le pareció que el arca era digna de ser llevada en un carruaje de madera fina, tirada por animales fuertes. Pero la historia nos dice que en el camino los animales, los bueyes tropezaron, el arca se tambaleó y entonces Usa extiende su mano para detener el arca y la palabra dice que en ese momento la ira del Señor se encendió y lo hirió de muerte. ¿Cuál fue el error aquí? ¿Acaso Dios se mostró caprichoso porque le tocaron su juguete favorito? No, mi hermano. Dios se encendió en ira porque Él ya había establecido el estándar de santidad para con el arca, porque ahí Él manifestaba su presencia. Lo acabamos de cantar, Santo, Santo, Todopoderoso. Ese es Dios. La historia nos dice que David se entristece ante esta situación y entonces suceden dos cosas. Presta atención en esto. Número 1, se llenó de temor. ¿Y cómo hace falta que hoy en día la gente se llene de temor de Dios? Y número 2, se preguntó, ¿cómo haré venir el arca a mi casa? ¿Cómo llevaré el arca? ¿Y cuánta falta hace, mis hermanos, que en estos días las personas se pregunten, ¿cómo llevaré el arca de Dios? David determinó dejar el arca por un tiempo en la casa de Obed-Edom, quizá para procesar lo sucedido, no lo sé, estoy especulando, pero tiempo después le dijeron que la casa de Obed-Edom fue bendecida por causa del arca, estaba siendo bendecida por causa del arca. Y entonces nuevamente David decide llevar el arca a su ciudad, pero ahora lo hará de una manera muy diferente, porque ahora lo hará como Dios lo había determinado desde la ley. Lo puedes ver en el libro de Levítico, donde establece que el arca sería llevada en hombros por los levitas, mientras se ofrecen sacrificios al son de la trompeta. Y es así como el arca es llevada. La historia es completamente diferente. El arca es llevada con tal gozo que cuando entra a la ciudad de Jerusalén, nos dice la palabra que David bailaba y hasta se le veían los chones. Mira, hoy sucede esto de manera similar en muchas áreas de nuestra vida, donde nosotros queremos solucionar las cosas con carros nuevos, con carruajes nuevos. Y esto está siendo muy presente en la iglesia hoy en día. Hoy muchos tienen planes de cómo mejorar la iglesia, modernizándola con carros nuevos. Y ojo, no estoy diciendo que la iglesia tiene que vivir como hace 500 años. No, claro que la iglesia tiene que responder a los tiempos actuales. Pero el problema es que no podemos diseñarla a través de nuestros propios carros nuevos. La semana pasada el pastor Arturo aquí nos presentó los proyectos que queremos como iglesia. Bueno, yo te voy a presentar un nuevo proyecto y ya tú decides cuál, si el del pastor Arturo o mi proyecto, ¿te parece? Ahí te va mi propuesta, mira, ¿qué les parece si aquí afuera construimos un kiosco con regalitos, souvenirs, merch, y donde sirvamos ahí unos cafés, unos frappuccinos, unos macchiatos 10 de 10, para conectar a las personas antes de que empiece aquí la experiencia? ¿Y qué les parece si nos armamos aquí un auditorio así bien estético, donde podamos sentir la presencia del Señor con la energía a 1000? Y un área de teens para que se sienta la vibe, ¿me entienden?
y un área de niños con un ambiente así bien super friendly. Un servicio donde tú y yo perdamos el FOMO y salgamos de la iglesia así con un glow up. ¿Qué te parece? Ojo, no estoy diciendo tampoco que la iglesia tiene que estar sujeta a un conservadurismo rígido basado en la costumbre de la falda, el velo, el traje, la corbata, el órgano musical, porque así siempre ha sido. No. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que tenemos que buscar que en la iglesia suceda aquello para lo que Dios la destinó. Más que buscar experiencias a mil, debemos lograr que en la iglesia, en lo que sucede en ella, en la alabanza, en la predicación, en la comunión, tú y yo podamos tener un encuentro con Dios, de tal manera que si nuestros pecados fuesen como la grana, sean blancos como la nieve, y si son como el carmesí, sean blanqueados como la blanca lana. Y esto, mis hermanos, no se logra con kioscos, con experiencias high vibe, con auditorios fosfo, ni con predicadores top trending. Muchos hacen estas planificaciones profesionales a través de influencers y mercadólogos, pero con una terrible ignorancia de las Escrituras y por lo tanto de la voluntad de Dios. Mis hermanos, no necesitamos carros nuevos, ni gente con experiencia automotriz. Necesitamos personas llenas de temor de Dios que se estén preguntando ¿cómo debo llevar el arca de Dios? Necesitamos personas que busquen la voluntad de Dios con temor. La semana pasada el pastor aquí nos presentó los nuevos proyectos para la iglesia y él enfatizó un punto, no sé si lo recuerden. Él enfatizó aquí un punto. Lo primordial es lo ministerial. Y mira, mi hermano, como iglesia buscamos ofrecerte comodidad y bienestar. Nos gusta que ustedes tengan comodidad y bienestar. De hecho, hasta trajimos unos sugieres así, modelos. Pero, siendo sincero, mis hermanos, tenemos un equipo de producción maravilloso, un equipo de alabanza maravilloso. Y no estoy aquí para hablar de otras iglesias y lo que nosotros tenemos. No, Dios me libre de eso, Dios me libre de eso. Damos muchas gracias a Dios porque tenemos eso, porque Dios nos lo ha dado en su misericordia y porque lo ofrecemos a ustedes. Porque en verdad, mis hermanos, queremos darles comodidad y bienestar. Pero no lo olvides, que te quede muy claro esto, mi hermano. Nuestra prioridad como iglesia es tu desarrollo espiritual. El problema se agrava más cuando tratamos de disponer cómo debieran ser las cosas porque simplemente no nos parecen como son. Y entonces ya pasamos de estos planes propositivos a las protestas, ¿no? No declaramos abiertamente que Dios no puede, pero lo comunicamos al expresar los fallos de otros. No es el caso de David, ¿eh? David no se acercó con Natán como una protesta, una queja. Él tenía una buena intención, ¿lo recuerdas? Sin embargo, aún así, Dios es categórico en su respuesta. Dios le dice: David, desde que saqué a mi pueblo de su esclavitud, nunca tuve palacios y eso no me impidió estar con mi pueblo. Entonces Dios nunca puso por pretexto o queja un hogar como para no estar con el pueblo o no obrar a favor suyo. Somos muchas veces nosotros quienes nos quejamos, quienes ponemos pretextos o estamos cuestionando todo. ¿Por qué? Porque las cosas no son como creemos que deben de ser o porque no nos favorecen. Pero mi hermano, recuérdalo, Dios es el creador, es el dueño de todo, incluso de su plan, y debemos caminar de acuerdo a ese plan. Pero detrás de todo esto, mi hermano, yo quiero que veas la enorme bendición que hay acá. Me quedé en el verso 8, dice así: ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Mis hermanos, al igual que David, Dios nos ha sacado de nuestra vieja manera de vivir y nos ha escogido para ser parte de su plan perfecto.
Dios nos ha escogido para cumplir sus propósitos y no sé si estás conmigo, mi hermano, pero esto que te estoy diciendo, que Dios nos contemple dentro de sus planes, es un privilegio. Dios no solamente nos ha sacado de nuestra vieja manera de vivir, sino que ahora nos usa para propósitos tan altos que inclusive nos rebasan. David era un pastor de ovejas, pero Dios tenía otro plan: hacerlo rey de Israel, no para que construyera palacios, sino para guiar al pueblo. Y tú y yo también hemos sido elegidos en el plan de Dios, no por nuestra bondad, no por nuestra fidelidad, no por nuestra disciplina en la iglesia, mi hermano, es simplemente por su gracia y su misericordia. Dios, si analizas la respuesta de Dios, no le está diciendo que no a David, sino que se haría de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque no se trataba de que David fuera aquí el héroe, el autor del templo. Mi hermano, en el Evangelio no hay lugar para héroes gloriosos. El único héroe que merece toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz y Él venció a la muerte. Lo acabamos de cantar. Aquí nuestra hermana Vale leyó un pasaje precioso de Filipenses donde dice que el Padre lo exaltó, lo llevó a lo más alto para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el héroe. El cristianismo, el evangelio no tiene lugar para héroes gloriosos, pero ¿sabes una cosa? Sí tiene lugar para valientes que estén dispuestos a renunciar a su yo y caminar en el plan de Dios. Y mira que David era valiente. Dice la Biblia que cuando él cuidaba a los rebaños, él los defendía del oso y del león. ¿Te imaginas? La semana pasada yo saqué a pasear a mi perro. Yo tengo un husky, ya te imaginarás, un husky. Pero ahí voy con mi husky. Iba yo aquí en el parque de Río Atoyac. Y entonces yo voy caminando, voy viendo a mi perro y no me doy cuenta cuando piso, veo una mancha junto a mi zapato, cuando me agacho, un alacrán. Casi piso un alacrán. Y mis hermanos, ¿cómo lamento, en verdad, cómo lamento que no me hubiesen grabado o no me hubiesen tomado una foto en ese momento? Para que todos fueran testigos cómo yo la semana pasada rompí el récord de salto de longitud. Porque solté al perro y di un brinco, mis hermanos, que hasta se me olvidó el ácido úrico. Y yo lo que quería era correr. Mi corazón decía, corre tan fuerte como puedas. David no era así. David no era así. Y sin embargo, mi hermano, no es la razón por la cual Dios escoge a David. Y muchas veces nosotros tratamos de jugarle al macho alfa, ¿no? Oh, soy muy macho. Oh, mato leones. Oh, mato osos. Pero no nos damos cuenta que construir nuestra vida así la estamos construyendo en apariencias. Y recuerda lo que Dios le dijo a Samuel cuando manda ungir a David. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y luego ni eso, mi hermano. Pero Jehová mira los corazones. Mi hermano, Dios te ha escogido en sus propósitos no por tu apariencia, sino porque ha visto que en tu corazón puedes caminar en su plan. Dios nos bendice a través de su plan. Mira lo que dice el verso 9. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Mira, ahora pasa del argumento del pueblo a la persona. He estado con el pueblo a he estado contigo. Y habitar en tiendas o palacios no es obstáculo para que Dios esté con su pueblo, con su iglesia, ni con cada uno de ustedes. Mi hermano, Dios está contigo. Grábate estas palabras, por favor. Dios está contigo. No estoy hablando aquí a un grupo de gente. Estoy hablando a cada persona. Dios está contigo. No porque lo digo yo soy nada delante de mi Señor, porque lo dice su palabra. Dios está contigo. Y esto no quiere decir que no te van a venir adversidades. Pero cuando estés pasando una situación difícil, Dios quiere que sepas que Él está contigo. Y no quiere decir que no te vas a equivocar.
sino que cuando tropieces, que cuando falles, recuerdes que Dios está contigo. 4 capítulos más adelante de donde estamos, David va a cometer el peor de sus errores: adulterio y asesinato. Al final de su vida va a volver a cometer otro error, va a levantar un censo en contra de la voluntad de Dios y llevará consecuencias por estas situaciones. Pero, David siempre buscó arrepentirse y la restauración del Señor porque sabía que Dios era con él. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. El problema es que de repente no nos da, pues ya no nos importa fallar, y lejos de tener un corazón como el de David, tenemos más un corazón como el de Saúl, ¿no? Que ahí andamos ofreciendo sacrificios y peleando guerras más por capricho. Pero mi hermanos, es frente al plan de David que Dios ahora va a comunicar su plan. Es como si Dios le dijera a David: mira, David, yo te diré lo que realmente va a suceder. Yo haré tu nombre grande y famoso en la tierra. ¿Por qué haría eso Dios? Mira lo que dice ahí el verso 10. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Dios quería bendecir al rey porque quería bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque a través de la fama que Dios le quería dar Dios a David, el pueblo iba a tener estabilidad y los enemigos iban a temer y no lo iban a molestar. Dios traería paz a David para que David se ocupara del pueblo. Mi hermano, cuando Dios nos bendice, lo hace para que tengamos la capacidad de bendecir a otros. Mi hermano, si Dios te bendice con salud, es para que con esa salud ministres a otros. Si Dios te concede prosperidad, es para que tengas un soporte económico con el cual tú puedas acercarte a otros. Dios muchas veces permite que hayas gracia delante de otros para que de esa manera puedas comunicar su evangelio. Mi hermano, Dios te da paz para que puedas ministrar esa paz. Dios no te bendice por el simple hecho de bendecirte. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de nosotros. Con eso cerramos la alabanza. Esa fue la oración de nuestra hermana. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de ti, mi Señor Jesucristo. Esto no significa, mis hermanos, que no nos va a faltar salud, prosperidad o paz. Significa que con ello, sin ello, como Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, el plan de Dios es Cristo. Dice ahí, me quedé en el verso 11. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien quité de tu vista. Este es el plan central de Dios. El plan de Dios no es la fama de David. Por encima de la fama de David, Dios quiere establecer un reino eterno. Y Dios en este pasaje no solamente está hablando de Salomón, como aquel descendiente que va a construir el templo. Aquí Dios le está cambiando la jugada a David. Quieres construirme una casa material, pero yo tengo un plan mejor. Yo haré de ti una casa espiritual. Tú quieres construirme un palacio con maderas costosas y noten cómo, le decía yo, se va cerrando el embudo. Pero yo haré de ti una casa construida con piedras vivas. Un descendiente tuyo me construirá un templo con piedras vivas. Yo haré de ti un rey, pero en tu descendencia vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el pasaje Dios no solamente habla de Salomón, como efectivamente este hijo que pecó y que será disciplinado, sino que habla de un Jesús, quien sin haber pecado recibió todo el peso de la vara de la disciplina que tú y yo merecíamos. Dime si no es motivo para glorificar a nuestro Dios. El plan de Dios va mucho más allá de construir casas o palacios. Dios tenía planeado un reino siempre eterno, por el cual
Cristo sea glorificado. Ese es el plan de Dios. Dicen los versos 16 y 17 para terminar: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Mi hermano, el plan de Dios no se nos es comunicado solamente para estar enterados de lo que va a suceder. Dios nos comunica su plan para tener seguridad en Él. Mira, hoy vivimos un mundo donde el cristianismo pareciera derrotado, ¿no? Pero cuando tú ves el plan de Dios, tú puedes entender que el Rey vive y que Él está reinando en su santo trono y que volverá pronto. Y entonces, así como Natán regresó inmediatamente a David para comunicar el plan de Dios, tú y yo debemos ser ese Natán, dispuestos a comunicar de inmediato al mundo que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que lo hace desde su santo trono y que un día volverá. Para concluir, mis hermanos, ¿qué nos enseña David? ¿Qué nos enseñan los antecesores de Jesús? ¿Qué importancia tiene este árbol genealógico? Mira, leemos las genealogías y de repente vemos nombres y edades, ¿no? Y nos dice, fulano tuvo tantos años cuando engendró a sultano. Y entonces pareciera que estás ahí en una serie de textos, de datos irrelevantes, ¿no? Pero lo que Dios quiere que veamos es que en todas estas generaciones Dios es fiel a su plan. Las genealogías nos enseñan que Cristo, la promesa futura para ellos, es una realidad para nosotros, por su fidelidad. Mi hermano, mi hermana, Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Y sin embargo, qué bendiciones que nos contemple en su plan. Nosotros no somos el plan, pero qué bendiciones ser considerados para gozar de la gloria de Cristo en sus planes. Las generaciones son más que un árbol genealógico, pues nos dan la buena noticia de que Cristo es una realidad. ¿Qué hizo David cuando escuchó el mensaje de Natán? Tú puedes leer en casa el resto del pasaje. Dice que glorifica a Dios, que él entiende que Dios tiene un plan y agradece por estar dentro de ese plan. A lo que yo te pregunto, mi hermano, ¿qué necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Qué planes has hecho en tu vida y han fallado? ¿Qué planes en tu vida parece que ya no tienen esperanza? ¿Por qué no le pides hoy a Dios que mejor te permita trabajar en su plan? Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias simplemente por quién eres, por lo que eres, mi Dios, porque tú eres soberano, creador de todo. Y te bendecimos por tu plan, mi Dios. Padre, y te pedimos que podamos caminar en ese plan. Te pedimos perdón por tantas y tantas veces, mi Dios, que hemos tratado de hacer nuestros propios planes, mi Dios, cuando en realidad, Padre, tú tienes un plan mucho mayor. Padre, ayúdanos a caminar en ese plan, porque tu Hijo vive, porque tu Hijo reina. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor vuelve pronto. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.